todavía no. Ah, Entonces, a ver, voy a proyectar aquí de una vez. A ver, comparta. ¿Ya están viendo la pantalla? sí, profe. Mira que esto le quitaron. En fin. Entonces, la idea es que la ecuación, la gráfica queda así, ¿no? Los datos quedan de esta manera, ¿sí? No quedan así como han quedado los otros, que han quedado que han quedado como corridos y entonces se veía como una disminución en el tiempo. No, básicamente este es el gráfico, que es muy parecido, obviamente, al gráfico de los puntos que tenemos acá, ¿sí? Es este gráfico de estos puntos, se parece mucho a esto, ¿ya? Nada más que pues en el otro simplemente los puntos están corridos un poquito o están ajustados. Entonces veamos cómo crear un modelo de estos en Visual Basic. En Moodle, voy a entrar aquí a Moodle. A ver, cargues. Encontramos que hay un archivo, el archivo Excel. Yo creo que yo no subí el de la clase. Disculpen, yo lo busco acá un momentico, porque creo que no subí el de la clase. Esto es aquí. Uy, uy, uy. El que está bien es el del miércoles. Listo, este va a ser. Bueno, ahí en el módulo 3
acabo de poner un archivo que se llama archivo clase, ¿cierto? Que se llama lvol2. lvol2. Lo vamos a, en este caso, ustedes lo guardan donde quieran, yo lo voy a guardar acá. Y va a ser un archivo que es el que realicé yo en la clase del miércoles, que está mejor desarrollado, ¿ya? Y que ya hemos comenzado a hacer la manipulación, la creación del modelo en Visual Basic. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mezclar muchas de las cosas que hicimos. Es decir, aquí, por ejemplo, esto, una cosa que yo les sugiero en algunos casos, cuando el modelo es muy complicado, crear estas columnas, ¿sí? Por ejemplo, X más M, en el caso de esto, pues entonces decir cuál es el M1, cuál es el K1, y si tienen Q, y si tienen L, y si tienen cualquier tipo de letras que ustedes quieran, cuantas ecuaciones diferenciales tengan, lo que deben hacer es calcular esos factores individualmente y luego utilizarlos para calcular los X y los Y o los Z o los S1, S2, como se llaman sus variables, ¿sí? Para luego poder calcular los M2, los K2 y ahí sucesivamente ir haciendo esto por partes, porque tratar de hacerlo en una sola fórmula a ratos genera errores, como por ejemplo me salió el error cuando creé la tabla. Entonces, realmente la gráfica que debía generar ese día, ¿cuál era? Esta gráfica, ¿ya? Donde estos son los datos que da el modelo y estos datos de aquí son los datos que genera los estadísticos. Entonces, por ejemplo, usted puede tener unos datos experimentales con base en los cuales o usted plantea, o usted crea, o usted le plantean una ecuación diferencial y entonces usted ya con base en eso, pues usted si tiene los datos experimentales los puede comprobar o si tiene la capacidad o si es posible integrar o solucionar la ecuación diferencial, pues simplemente soluciona la ecuación diferencial y compara el modelo con los resultados que le está dando la ecuación. Ya los modelos de su ecuación con el modelo real, es decir, ahí sí ya tendría uno que mirar. Entonces, ¿todos bajaron el archivo ya, muchachos? ¿Todos tienen el archivo? De nuevo, está en Moodle, unidad 3, acá donde dice avance clase. Este ejercicio, pues se los dejo ahí y yo creo que alcanzamos a ver algo ya para terminar. Simplemente una clase adicional que nos cuadremos ahora, si tienen el tiempo. Si no, pues se los dejo ahí como material de estudio. Jóvenes, ¿tienen ya el archivo? Sí, profe. Y lo estoy descargando. Ya me descargó. Ok, es un archivo pequeñito. ¿Listo? Entonces, ya aquí en programador, yo me voy aquí a programador, me voy aquí a Visual Basic y ya en programador se ha comenzado a trabajar esto. Entonces, como les dije, se van a mezclar ciertas cosas que ya vimos en otras clases. Por ejemplo, en las primeras clases vimos una cosa que llamaban las funciones. Entonces, para yo no tener que seguir creando, por ejemplo, para ya no seguir creando, por ejemplo, esta función todo el tiempo, para no tener que hacer esta operación todo el tiempo, usted simplemente crea una función que llama conejo y lince, es decir, el cálculo del valor de conejo y lince al momento eh, de trabajar con estas funciones. Y acá vamos a empezar con el rungecuta de conejos. ¿Sí? Entonces vamos a tener una variable, una matriz para el tiempo, vamos a tener una matriz para la variable conejos, una para la variable lin, que es lince. Vamos a tener una matriz para los m's y otro para los k. Recordemos que pues por orden que utilizan acá, pues simplemente decimos que por ejemplo m va a ser para la primera variable y k para la segunda variable. H, que va a ser obviamente el salto o el avance que vamos a tener, el mínimo y el máximo. Acuérdense que yo, por ejemplo, acá en el modelo,
yo les decía, bueno, vamos a arrancar en un inicio y vamos a arrancar en un final, ¿sí? Es decir, este sería el mínimo y este sería el máximo, ¿ya? Y vamos a decir que vamos a hacer 200 iteraciones, o sea, vamos a dividir este rango en 200. Entonces, cuando tenemos que mínimo es elb.range i23. Entonces, ¿qué es elb? Cuando trabajamos al principio de los macros, vimos que uno le puede poner un nombre a las hojas. Por fuera, cuando uno está en Excel, le puede poner un nombre y es el nombre que aparece aquí entre paréntesis. Y ELB es un nombre clave que yo le pongo aquí adentro de o el nombre que yo le pongo digamos, clave dentro de Visual Basic. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, elb.range y 23.value, es que vaya a la hoja elb, que es el nombre interno que tiene, rango y 23.value. Entonces, tengo el máximo, tengo el mínimo, tengo el máximo. Si yo lo miro acá, ¿cuáles son esas letras? Yo voy a decir, voy a ir desde el año 1 hasta el año 22, ¿sí? Ahí podría ser cualquier tiempo, cualquier cosa. A mí me podrían decir el H específicamente y entonces no necesitaría calcularlo. En este caso, pues simplemente quiero jugar con eso, ir hasta decir cuándo inicio y cuándo termino. Sería como un modelo más completo donde yo tengo un inicio y un fin, aunque, como les digo, si ya me dan el H, pues esto sobra, ¿sí? Pero entonces si tengo el H, tengo que calcular el N, porque tengo que saber cuántos valores voy a calcular. Si yo quiero llegar, por ejemplo, de 0 hasta 22 con un valor de 0.11, ¿cuántos valores voy a encontrar? No, pues que 200. Y si es 0.5, pues entonces ¿cuántos voy a necesitar? Entonces hacemos lo que hacíamos en la otra programación, donde decíamos que este valor dividido por el h, ¿sí? El número entero que nos diera va a ser el número de n o el n que vamos a calcular. En este caso tenemos el mínimo, el máximo y tenemos un n. Entonces eso es lo que hacemos en esta fórmula aquí. Decimos que n es la celda I26, que es esta celda de acá. Si ustedes ven en la celda I26. Y el h, que es el máximo menos el mínimo dividido por n. Entonces, eso nos va a dar, en este caso, ya lo vimos en Excel ahí, da 0.011. Tenemos, entonces, que ya pudimos encontrar nuestro h. Ahora, ¿qué tamaño va a tener la variable t? ¿Qué variable va a tener la variable conejos? ¿Qué tamaño va a tener la variable lin? ¿Sí? Para yo saber qué tamaño va a tener, pues simplemente digo, ¿cuántos valores tengo que guardar? Tengo que guardar 201 valores. ¿Por qué 201 valores? Porque yo comienzo en 0 y desde 0.11 hasta 200 valores, que serían 22, tengo que tener 200 valores. Entonces, si yo lo miro acá en la hoja, aquí en este valor, me paro acá y tengo 200 valores, más 1 que es el valor del X0, entonces serían 201 valores. Por eso es que yo creo la matriz de esta manera y redimensione la matriz de tamaño n, ¿ya? Quiere decir que creo una matriz que empieza en 0 y termina en 200. Lo mismo la de conejos y lo mismo la de linces, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los M's y qué pasa con los K? Aquí estamos viendo algo que no he utilizado todavía aquí y es la creación, voy a ponerlo acá solo en una, es la creación de una matriz multidimensional. Hasta ahora solo hemos trabajado con una sola dimensión, por ejemplo esta, o decir desde 1 hasta n, o desde 1 hasta 3, lo que sea. Pero en este caso creamos una matriz multidimensional, que es una matriz que tiene n filas y 4 columnas.
¿Ya? Entonces tenemos la posición 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Luego aquí también tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y luego 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Por eso se inicia de 1 hasta 4 con n valores en el primer índice. ¿Ya? ¿Y cuál es el 1? Pues va a ser el M1. ¿Cuál es el 2? Va a ser el M2. ¿Cuál es el 3? El M3. ¿Cuál es el 4? El M4. Y aquí, ¿cuál va a ser el K? ¿Cuál va a ser el 1? Pues K1, K2, K3, K4. Y para cada fila se calcula un K y un M. ¿Hasta ahí todos me siguen o alguien tiene alguna duda? Profe, buenas noches. Buenas Pregunta. noches. Dime. Es que, digamos, cuando yo lo estaba planteando, tenía una duda con respecto al dim y al redim. Pues yo sé que dim sirve para definir las variables, como nos Ajá, había dicho. sí. Pero entonces, por ejemplo, cuando estaba, o sea, yo lo creé en bueno, en esta celda de módulo y cuando la fui a llevar a cabo, que digamos puse en no sé si de pronto viste el correo que te había mandado. Uno que de unas funciones. Ujú. Es que yo Bueno, tuve un problema porque, por ejemplo, la variable y no me la reconocía. Entonces, cuando yo en la función le ingresaba el x, el y y el h, entonces no sé si era un problema porque de pronto no la nombré en el dim o porque tenía que tener redim y tengo como una duda con respecto a por qué una usa dim y la otra usa redim. bueno. No sé si me podrías aclarar. Te pregunto, ¿puedo mostrarlo aquí a todo el mundo? Sí, profe, no hay problema. Ok, entonces déjame, yo les muestro yo lo miré, pasa que lo miré hoy, pero a ver, a ver, ¿dónde es que está? Ok, creo que lo busco aquí en el correo más bien. Ah, profe, si quiere, el correo aparece a nombre de Samuel Díaz Vázquez. Samuel, Sí, Samuel Díaz, aquí está, es. listo, abrir. Listo, entonces veamos acá. No, yo sí lo miré. A ver, ¿en dónde es que me decís que? A ver, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, si vos creas las variables así, ¿cierto? Estas variables no te las va a entender. Esto hay que crearlo dentro o sea, si yo quiero crear una variable en este punto, ¿cierto? En este punto se llaman variables públicas, porque si ves acá que dice general, estas son declaraciones generales. Aquí tendría que ser public, tal cosa, public, tal cosa, public, 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 ¿cierto? Para que sea una matriz, una variable pública que pueda usar yo en cualquier lado. Segundo, la cuestión con las funciones es que las funciones solamente pueden calcular una celda, ¿ya? Es decir, si yo voy a crear una función aquí, si yo trabajo con esta función solamente va a afectar lo que yo haga en esa celda, es decir, donde yo escriba xn1, como está por acá, por ejemplo, que yo estuve mirándolo, acá le quité esto y le puse el punto y coma, pues, y te da referencia. ¿Por qué te da referencia? Porque primero, pues tengo que darle pues, los valores, listo, supongamos que los ponemos bien, pero hay un problema acá, en el código que pusiste. Y es que hay que tener en cuenta que primero, yo calculo primero M1 y luego K1, para luego calcular M2
y luego K2, y luego M3, y luego K3, y luego M4 y K4, ¿ya? O sea, yo no puedo calcular todos los M1s porque mira que, por ejemplo, M2 necesita el K1, ¿listo? Que todavía no he calculado, porque acuérdense que esto va en orden. El primero hace estos 4 cálculos primero antes de llegar a este de aquí. Entonces él Ok. tendría que calcular, o sea, el orden tendría que ser como este, ¿ya? Así, luego esto tendría que ir de esta manera acá, ¿ya? Luego Ok. este tendría que ir aquí. Y este, aquí me faltó con este paréntesis, sí señor, un momentico. Sí, aquí me faltó un paréntesis, que se perdió por allá abajo. Y aquí, este tendría que ser así, ¿ya? Ok, profe. Entonces, la función 04, listo. Entonces la cuestión es que aquí para que esto funcione, voy a ponerlo acá. Siempre me voy para donde no es. A que esto te funcione, yo tengo aquí, le voy a quitar esto. Le voy a poner aquí el punto y coma. Punto y coma. Esto acá. A ver, referencia. Esto realmente debería ser aquí. El H 0, 30, no, esto sería 34. ¿Ya? A ver, ¿por qué da referencia? Miremos algo. Vamos a poner aquí una cosa y vamos a mirar qué es lo que está haciendo mal aquí. ¿Qué nos está dando mal? Entonces acá le voy a decir esto, enter. O sea, que puse lo que no está. O sea que digamos que si yo lo ejecutara de esta forma, el problema sería que me tocaría hallarlo manualmente para todas las casillas, ¿cierto? Porque no Sí, tiene un contador. Mm, exactamente. Aquí esto yo voy a borrar esto porque no, esto no sirve. A ver, esto, ¿por qué no? A ver. Algo está aquí, espérate, yo miro a ver. Mm, ¿Por qué no quiere correr? No quiere correr para nada, es decir, quiere. A ver, yo miro una cosa. Acá. o si quiere, profe, tranquilo, pues como para no interrumpirle la clase, después si algo, yo trato entonces de corregirlo, después le podía preguntar si Listo. le... Déjame, yo igual lo miro, es que no podemos guardar. Ah, ya sé por qué es. Bueno, lo miramos ahora, si querés más tarde o mañana o esto me escribís y yo y miramos esto. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Pero entonces, ya para concluir, tu problema primero era que esas variables que estás creando allá arriba, no las tienes que, si las vas a crear así, tienes que crearlas como públicas. Es decir, yo me puedo subir acá en esto, acá arriba, después de option explicit, hundir enter y escribir, por ejemplo, public H1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear H1 o puedo crear hasta una matriz, ¿ya? Y él ya me lo acepta aquí
y entonces yo puedo, en alguna matriz cualquier, aquí por acá en algún lado, le puedo poner redimensióneme H1, ¿sí? ¿Y qué es esto de dim? Dim es crear la variable como tal, y para yo crear la variable como tal, ¿qué pasa? Yo creo la variable, pero alguien diría, ¿y por qué de una vez no las crea con el tamaño que es? Porque no he calculado el tamaño que es. Primero, no tengo el tamaño. Y segundo, ¿por qué entonces, para qué las crea acá arriba y luego las redimensiona acá? No, porque para que él me acepte la instrucción redimensionar o redim, yo le digo redimensionar porque simplemente me parece que suena como el nombre. Entonces, realmente es dimensionar la matriz. Esta función o esta instrucción no me va a funcionar, no me va a trabajar si yo no he creado o yo no he declarado antes la matriz, ¿ya? Entonces, por eso las declaro, las escribo acá arriba, las declaro acá arriba y acá las redimensiono. ¿Estamos? Ok, Entonces, aquí vamos a sacar el X0 y el Y0. Entonces, vamos a decir que X0, vamos a mirar acá qué celda es. Es la celda I19. Entonces, X0 es igual a elb.range, abro paréntesis, entre comillas, I19, cierro comillas, cierro paréntesis, punto value. Ya aquí empezamos a escribir ustedes nuevo código. Y luego acá, este simplemente lo copiamos, control C, control V, y decimos el Y0 va a ser la I20, ¿cuál es la I? I20. Entonces es la I20. ¿Vale? ¿Hasta ahí todos ya copiaron esa? Jóvenes. Bueno, entonces vamos a decir, Profe. dígame. ¿Sí? No, que sí, que íbamos a la par. Ok. Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, los distintos T para luego poder, más adelante, si es necesario, crear un gráfico. Entonces voy a decir, por ejemplo, y acá tengo el I, entonces for I igual 1 to N, que es el número de valores que tengo. Entonces acá pongo next y le voy a decir lo siguiente. Voy a decir que T, abro paréntesis, I, vamos a poner aquí desde 0 hasta N. Desde 0, desde I igual 0. No, si dejémoslo desde 1 hasta es igual a TI más H. Es decir, él va creciendo. Vamos a poner aquí que T de la posición 0 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza la matriz del tiempo, que realmente no me va a influir en las funciones, porque si ustedes miran acá arriba, las funciones no tienen en ningún momento el tiempo metido, solamente las variables X y Y. Se supone que cambian con el tiempo, pero entonces esta que simplemente la necesitamos para más adelante, si voy a graficar o si voy a presentar resultados, pues necesito el tiempo. ¿Y el tiempo cómo varía? Pues la posición 0 es 0, 0 en el tiempo. Luego la posición 1, ¿cuál es? Este tiempo más un H. Luego el segundo tiempo es esta posición más otro H, 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 hasta que llegamos a 22. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que darle una inicialización. Si nosotros vemos acá, en esta tabla, el valor, por ejemplo, de conejos en la posición I depende de los valores anteriores de M, ¿sí? En el caso de conejos.
y la posición siguiente, ¿sí? De valores de linces depende del valor anterior del linces y los K anteriores, ¿ya? Pero estos K, este M y este K, dependen de esta posición inicial, por ejemplo, del linces, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero estos, digamos, M's y K de la posición 0. Eso es lo primero que vamos a calcular aquí. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a decir que, en este caso, MS, posición 0,1, ¿cierto? Va a ser igual, que va a ser el primer M. Va a ser igual a la función en los valores X0 y Y0, ¿ya? Entonces decimos que es, la función se llama conejo, entonces decimos conejo, abro paréntesis, de X0, Y0, ¿ya? Y en el caso de K, pues KS, posición 0,1, va a ser igual al lince en X0, Y0. ¿Hasta ahí para todos es claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces seguimos acá. Decimos, ¿cuál es el, en este caso, el M 0,1? Entonces decimos MS 0,1. ¿Sí? Entonces decimos que es igual a conejo, abro paréntesis y miramos la ecuación acá. Entonces decimos que es Y más un medio de M1. ¿Sí? X más un medio de M1. ¿Sí? ¿Qué es el X? Pues sería esto, X0 más 0,5 por, sería MS, perdón, estoy mirando mal acá esto. Es, sí, por M1. MS, posición 0,1. Aquí ya la estoy embarrando porque esta es la posición 2. ¿Ya? Coma. Y0 más 0,5 por K1. ¿Sí? Que es KS, abro paréntesis, 0,1. ¿Ya? Cierro paréntesis. A ver, aquí que me faltó cerrar este paréntesis. ¿Ya? Y entonces acá voy a crear KS2. KS, posición 0,2. Esto devuelve esto es largo hasta este punto, que me toca empezar a fijarme, porque luego ya empiezo aquí a cambiar, simplemente copy, pego, copy, pego, copy, pego. ¿Sí? Entonces acá digo igual al lince, abro paréntesis, X0 más 0,5 por MS, abro paréntesis, 0,2, 0,1, 0,1, coma, Y0 más 0,5 por KS, abro paréntesis,
0,2. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí miren que yo ya tengo, ¿qué es lince y qué es conejo? Pues las funciones que están acá. Él va a hacer este cálculo con las variables que yo le estoy pasando. ¿Ya? Y acá simplemente para yo calcular el M y K de ese 3, pues simplemente copio esto, lo pego acá abajo y acá le cambio a esto un 3, este le cambio el 3 y acá yo le digo, ya no es la posición MS2, sino MS1, sino MS2, ¿sí? Y acá, esto aquí, de nuevo, esto es un, aquí yo le embarré porque es KS1, entonces acá es 2 y 2. Entonces, ¿qué hace esto? Él crea el primer M, el M1 y el K1, ¿sí? Luego, ¿cómo va a calcular el M2 y el K2? Entonces, es la función conejo evaluada en el X siendo, y acá le puedo quitar este paréntesis porque esto sobra, y aquí sobra este paréntesis, ¿sí? Es la función evaluada en X más un medio de M1 y Y0 más un medio de K1. Lo mismo pasa con lince, ¿sí? Y lo mismo, y para el M3, pues simplemente es el, en vez de ser M1, pues es M2, M2, K2, K2. Y para M4, yo copio acá, copiar y pegar, control B. Ya aquí no es un medio, le quito este 0.5 aquí, le quito este 0.5 aquí, le quito el 0.5 acá, le quito el 0.5 acá, ¿sí? Y acá esto va a ser posición 3, acá posición 3 y posición 3. ¿Sí? Entonces esto inicializa estas matrices. ¿Ya? Para poder luego hacer una rutina o sea, yo ya tengo el X0 y el Y0. Para hallar el X1 y el Y1 yo necesito todos estos valores. ¿Sí? Y luego para poder hallar estos valores en ese índice, tengo que, o sea, yo ahorita voy a hacer lo siguiente. For i igual 1 to 200. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que calcular aquí, next. Tengo que calcular lo siguiente. Tengo que calcular primero el X en esta posición I, o sea, el X1. ¿Y el X1 con qué se calcula? Con el M, el K, con los M's y los K, ¿sí? De del periodo anterior. Y ya los tengo calculados aquí inicializados. Y los M y K de este periodo se calculan con el X y el Y de este periodo que ya lo acabo de calcular. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que decir que yo ya sé que, por ejemplo, aquí tenemos con y lin. Entonces, voy a decir primero acá, en esto, que con posición 0 es igual a X0. Y lin posición 0 es igual a Y0. Entonces acá yo tengo, tengo estas dos posiciones. Entonces yo ya sé cuál es la posición 0 y la posición 0 de ambas variables. Entonces voy a decir aquí que con, abro paréntesis 0, perdón, abro paréntesis y va a ser igual a ¿qué? Va a ser al con de la posición anterior, que es i menos 1, más, abro paréntesis, 1 dividido 6, ¿cierto? Por, abro paréntesis, las m's del punto anterior. Entonces sería ms 0, perdón, i menos 1,1 más 2 veces por ms, abro paréntesis, i menos 1,2, ¿sí? Y esto aquí más 2 veces
por ms, abro paréntesis, y menos 1,3, cierro paréntesis, más ms y menos 1,4. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Lin, pues simplemente tengo que lo puedo copiar esto aquí, control C, control V, y acá esto lo cambio como lin posición I, aquí escribo lin posición I menos 1, aquí KS, acá KS, y acá sería KS. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta ahí? Profe, yo te iba a preguntar algo. ¿El MS y los KS no van multiplicados por el H? Ah, aquí me falta el H, sí señor. Aquí, a ver. Y tenés toda la razón. Aquí sería esto. H por, aquí H por, aquí H por, aquí H por, H por, H por, H por. Y este, creo que también va así. La ecuación del, a ver, yo miro, a ver si lo miro aquí. No, este sí es un sexto, listo. ¿Alguna señorita también quiere hacer una pregunta? No, profe, también estaba pensando en el H. Ah, ok. Sí, a veces me pasa este H siempre, se me pasa. Entonces se me corre esa vaina y no cuadra. De todos modos, déjame, yo miro una cosa porque tengo me queda una duda. Sí, aquí me falta el H también. Aquí me falta H por. Y aquí H por. ¿Listo? Entonces, ese siempre se me olvida el H. Entonces, ¿qué creen que siga aquí ahora? Muchachos. Jóvenes, ¿qué creen que siga aquí ahora? ¿Qué piensa, a ver, Samuel? O María Juliana Muñoz, ¿qué piensa? O Jonathan Correa, ¿qué piensa que sigue ahí? Pues no habría que calcular el valor en pues ya en la posición 1 y 1 del conejo y del lince, ¿no? Ya lo Pues, calculamos ahí la posición, y decir, ya tenemos la posición 1 que sería, ya teníamos la posición X0 ok, sí. y tenemos esta y tenemos la X1, ¿cierto? Entonces, para yo, ya con la X1 y la Y1, por decirlo así, que se llaman conejo y lince, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué seguiría ahí? ¿Alguien se atreve a decirlo? Allison, por ejemplo.
ya no estaría completo, porque si eso es como un contador, entonces si él lo empieza a hacer automático, entonces pues yo creo que no habría que definir nada más. Pues ya teniendo, yo creo que las constantes sería como en la ecuación que se ve en la presentación, pues que es y uno más, pues digamos reemplazar esas que hayamos dentro de la ecuación que tenemos para hallarla en sí, la que está dentro en la diapositiva 2. Ya. A ver, más o menos. La idea cuál es, si ustedes observan aquí el archivo, yo ya calculé, por ejemplo, este es el X, es que aquí quedó mal porque esto es X0. Diríamos que es X0, ¿sí? Y acá yo estiro, y entonces me da X1. Este X0, esto es lo que acabamos de calcular ahí, ¿sí? O sea, la primera parte es este pedazo que ven acá, ¿sí? Esto que ven acá, esto es X0. ¿Y esto qué es? Esto es esta posición, ¿cierto? Conejo en la posición 1 y lince en la posición 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Una vez yo ya tengo este X y este Y, por decirlo como los quieran llamar, entonces voy a calcular el M, voy a calcular el K1 y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, es decir, la idea, como dice Samuel, es uno tiene que calcular una base para el siguiente X, ¿sí? Pero la base del siguiente X, ¿cuál va a ser? Pues el X que ya calculamos en este punto. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a copiar, voy a hacer esto, voy a copiar todo esto de acá arriba y voy a empezar a quitarle, voy a empezar a cambiar cosas. Entonces voy a pegarlo acá y entonces este no va a ser 0, 1, sino que va a ser la posición I, esto va a ser posición I, esto va a ser posición I, luego va a ser posición I, luego va a ser posición I, ¿listo? Las distintas posiciones I que tenemos, ¿ya? Y entonces acá no va a ser X0, Y0, va a ser esta posición de acá, ¿sí? Voy a copiar aquí esto, pegar acá, y este lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Una pregunta. Dime. Es que hay un I,1, I,2, I,3 y otra vez I,3. ¿No sería I,4 o...? Ah, sí, aquí está malo. Entonces 4, gracias. Esos errorcitos tontos por copiar y pegar se van quedando ahí. Listo, entonces acá yo tengo, esto es, y copiar, pegar. Listo, entonces tenemos acá nuestras primeras con la función de conejo y lince para la primera posición. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué hago? Pues cambio este X0 y acá esto es I. Entonces todos estos ceros los voy a cambiar por I. Entonces acá voy a poner un I, aquí 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 voy a poner un I, acá pongo un I, otro I, acá otra I, otra I, otra I y otra I. Entonces ya tengo que, por ejemplo, en este caso, este de acá que todavía me falta ponerle aquí, por ejemplo, voy a arreglar este, control C. Aquí en vez de ser X0, pues es el conejo en la posición I y aquí es conejo en la posición I. ¿Ya? Y acá es lince en la posición I, que es este caso, lince en la posición I y lince en la posición I. ¿Ya? Entonces esto es el X de esa posición por 1.5 por el M, en este caso el M anterior, que es este de acá, que es el M1. Y el X, lo mismo acá, por medio valor, por la mitad de MS en la posición
anterior y lo mismo pasa con este. Entonces, miren que aquí simplemente se va repitiendo el proceso. Entonces, acá me toca. Entonces, yo podría hacer algo o borrar esto y copiar y pegar esto y arreglar los índices, o simplemente aquí hacer esto. Ir pegando aquí, pegar, 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 pegar. Y acá voy a copiar conejo. Pego este valor. Pego este valor. Pego este valor. Y pego este valor. ¿Ya? Aquí, a ver, conejo. Aquí sobre este paréntesis, y este paréntesis, y aquí sobre este paréntesis, y este paréntesis. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, voy a probarlo hasta acá. Voy a hacerlo, digamos que voy a crear una hoja nueva para generar resultados. Voy a crear una hoja aquí. ¿Sí? Y entonces voy a decir lo siguiente. Yo necesito generar los valores de t, los valores de lin y los valores de conejo y de lince. Entonces voy a decir aquí lo siguiente. For i igual 0 to n. Y aquí voy a poner next. Voy a decir que cells, abro paréntesis, digamos 1 más i, coma 2, o sea, la fila va a empezar en la B2. Vamos a decir que es igual a t posición i. ¿Ya? Y aquí simplemente copiar y pegar. Control C, Control B y Control B. Y esto va a ser la 2. Esta va a ser la 3, perdón. Esta es la columna 4. Y esto va a ser conejo. Con, es que llama. Con. Y este va a ser lin. Y esto me va a generar los resultados en la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué hace? Miremos la lógica del programa. Volvamos a repasar. Lo voy a mandar por el chat para si alguien tiene dificultades con o se ha quedado atrás o no alcanza a ver en la pantalla por el tamaño de la misma. Entonces acá voy a mandar esto. Listo, ahí está el código. Entonces repasemos la lógica de esto. Y que es la misma lógica que ustedes van a tener que usar, por ejemplo, para lo que ustedes, para el trabajo que tienen que hacer más adelante o que les pusieron ahora. Creamos nuestras variables, creamos nuestras matrices donde vamos a guardar. Si yo tengo que, por ejemplo, calcular 5 variables, entonces y tengo 5 ecuaciones diferenciales, pues entonces hago 5 matrices. Si tengo 3 ecuaciones diferenciales pues, y tengo 3 variables, 3 matrices para las ecuaciones. En este caso es conejo y lince. Y en este caso tenemos una T que es simplemente para tenerla como referencia al momento de presentar resultados. Y tenemos, por ejemplo, si tenemos 2 ecuaciones diferenciales, pues tenemos M y K. Si tenemos 3, tenemos M, K y Q. Si tenemos 4, M, K, Q y L, o como le quieran poner. Tenemos siempre un mismo H. Si tenemos el H definido de una vez, ellos nos deben decir hasta dónde queremos llegar. Si queremos llegar hasta
tantas horas o hasta que o en el momento en que una variable tenga un valor específico, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que jugar, saber más o menos cuántas hay o decirle, bueno, vamos a hacer, o es posible que a uno le digan, ¿sabe qué? Yo no sé cuántas iteraciones necesita hacer, ¿ya? Pero usted puede hacerlo, puede decirle, hágalo hasta que, ¿sí? Por ejemplo, esto, puedo decirle, hágalo hasta que una variable sea igual a 10, una variable sea igual a 20, ¿sí? Entonces, en vez de tener un for i igual 1 to 200, ¿sí? Usted le tocaría hacer este cálculo e irlo presentando, guardando, tendría que tener una matriz grandota, ¿sí? Grandota, para poder guardar esto en una matriz, es decir, decirle, voy a hacer una matriz que me haga 1000 iteraciones, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, hágame 1000 iteraciones, o sea, 1000 cálculos, 1000 filas, y entonces me genera el resultado y miro a ver si encontró eso. O puedo decirle, hágame una matriz, ¿sí? Le voy a decir, arranque, le doy un n que sea grande, y le digo, hágalo hasta que, por ejemplo, esta variable que encuentre sea igual a 5, ¿ya? O sea igual a 7, ¿sí? Que es como el problema que le están planteando ahí en el otro. En ese caso, tengo dos opciones. O simplemente voy guardando los valores de una vez en la hoja de Excel, o como les digo, creo una matriz grandota que sea suficientemente grande para meter, digamos, 10.000 iteraciones. Pues yo puedo decirle aquí n igual a 10.000. Y él empieza a hacer todo hasta que, porque yo no sé cuánto va a disminuir o cuánto va a aumentar un X. Es decir, si ustedes ven acá, en el ejercicio, yo veo, por ejemplo, yo le puedo decir, hágalo hasta que, por ejemplo, los conejos sean menores a 20. Entonces él llegó aquí y hasta aquí llegó. Entonces en este punto paró. ¿Cuántas iteraciones hay ahí? Pues habría que mirar cuántas hay. Yo no sé cuántas hay porque no sé cuánto va a disminuir. Por ejemplo, en este caso, habrían 58 iteraciones, pero puede ser que el cambio sea más lento, entonces podemos decir son 1000 iteraciones, son 10.000 iteraciones, no sé cuántas sean. Entonces, una pregunta es, dígame cómo se comporta algo en los primeros 6 horas, 10 horas, 10 años, 10 meses, 10.000 segundos, lo que sea, o hágalo hasta que un elemento o una variable tome un valor específico. Cuando lo hago que una variable tome un valor específico, entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo no puedo crear una matriz porque no sé el tamaño del cambio, no sé la velocidad del cambio de esa variable, aumentando o disminuyendo. Entonces, simplemente yo estos cálculos los haría, ¿sí? Y en vez de decir que lo guarde en una matriz, lo guardaría directamente en la celda y le digo, haga hasta que esto llegue a cierto valor, ¿ya? Podemos ver más adelante un ejemplo de eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿O alguna duda? Entonces vamos a probar esto a ver si no me salió un gazapo. A ver aquí. Él ya me generó el resultado. ¿Cierto? Acá esto, el problema fue que no hizo la suma, pero básicamente... esto quedó malo. Aquí hay un error. Vamos a probarlo con esto. Treinta y uno, 32. No, aquí estamos cometiendo un error. Empezamos por el primer error que hay que corregir, porque esto no está. ¿Por qué me está poniendo solo 011?
Revisemos acá qué fue que hice. No, acá me toca mandar el A y el B porque ya están metidos ahí. ¿Por qué lo está calculando mal? ¿Alguien encuentra el error, muchachos? ¿Alguien lo pilla? No entiendo cuál es el error aquí. ¿Será que tengo algún error aquí en la función? Miremos la función acá un momento. 0.23, 0.4, 0.08, 0.18. Revisemos acá. Listo. Vemos por este pedacito. Entonces miremos, miren, aquí hay un error definitivamente. Entonces yo voy a empezar a mirar, por ejemplo, dónde está mi error. Entonces yo voy a correr aquí esto y él empieza acá. I igual 1, T igual I igual 0. Entonces aquí, por ejemplo, este ya quedó igual a 11, ¿cierto? Entonces luego acá empiezo a mirar si esto es igual a TI igual TI posición 2 está vacío. Ah, ya sé cuál es el problema aquí. Entonces, por ejemplo, miren el problema aquí cuál es, que es, tengo que ponerle un -1, ¿ya? Para que él vaya avanzando y ya en este caso, él me vaya llenando la matriz. Entonces, digamos ahí, esto, la corrección que tienen que hacer es TI es igual al anterior más H, ¿ya? Para que él vaya avanzando. Entonces, seguimos acá revisando nuestro código, ¿sí? Entonces, vamos revisando nuestro código. Y entonces, yo digo acá que, por ejemplo, vamos a mirar si X sub 0 es correcto, si 30, Y sub 0 es correcto. Entonces, acá hacemos el cálculo acá y nos da que esto es 1,824. Nos vamos a la hoja donde tenemos los cálculos, ¿sí? 1,824 está correcto. Por eso a veces es mejor hacerlo a mano de una vez. Y acá, por ejemplo, KS menos 0,84. 0,484. Entonces nos vamos aquí,
menos 0,084. Entonces vamos a revisar el M2 y el K2 como nos está quedando. Entonces, ¿qué hago acá? Me paro aquí en este punto, hago esto y aquí pongo el puntero de mouse y me dice 1,3389. 1,103389. Entonces yo me voy acá al que calcule a mano y le dice 1,103389. Hasta ahí vamos bien. Entonces seguimos acá con el KS y acá nos dice menos 0,04266. Entonces me vuelvo acá, 0,4266. Entonces hasta ahora no hay problema ahí. Entonces seguimos aquí y estoy seguro que, por ejemplo, que este M4, que es 1,1248, va a estar bien. Entonces me voy acá, digo 1,1248 y el K4 también debe estar bien, que debe ser menos 0,0368. Entonces aquí miramos menos 0,368. ¿Listo? Entonces está bien acá. Entonces, ¿dónde vamos? Encontramos aquí con 0. Decimos que en este caso entonces es 30 y es 4. ¿Listo? Entonces acá volvemos a mirar. Y acá esto la embarró. Ups. Bueno, menos mal la medio embarró. Acá vamos a poner el resultado. Y miramos aquí, por ejemplo, empezamos aquí y empezamos a mirar cuál es el problema que estamos teniendo aquí. Entonces, ya sabemos que hasta acá no tenemos lío, que todo está calculándolo correctamente. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Díganme, por favor, si hay señales de vida por allá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ok. Sí, profe. Entonces, estamos haciendo el debugging aquí. Algo está saliendo mal. No sé qué estoy haciendo mal. Voy a revisar aquí a ver. MSI, el I anterior, el 2, el 3 y el 4. Entonces, por acá decimos K igual esto. No me ha quedado un valor ahí fijo. Y aquí, por ejemplo, comparémoslo con el otro que sé que está funcionando, que es este de acá. Entonces yo aquí le digo, sí, esto es con las mismas variables. Perfecto. Entonces vamos a correrlo hasta acá y vamos a empezar a mirar. ¿Cuál es el problema? 30. Este es el anterior. Este es el 10,81, 10,39. ¿Listo? Y es 12,84. Eso está bien porque es la posición 0. ¿Ya? Aquí H011, H011, H011. Para todos es lo mismo. 30, esto nos dio 30,12. Y aquí realmente nos está dando 31. Aquí es donde está la diferencia, en el primer valor. ¿Sí? Ya, esto aquí. ¿Por qué está dando tan diferente?
Ujú. Está a 3,95. Y este sigue siendo el mismo H. ¿Dónde está el error? Uno coma 103889, sí, está bien. Aquí va a estar. Ahí. ¿Por qué está dando tan diferente? Bueno, tendría que sentarme aquí a mirar cuál es el error porque no entiendo. Les voy a pasar un código que yo hice también, ¿cierto? Les voy a pasar todo, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Este sí funciona y hace exactamente lo que tiene que hacer. No entiendo por qué este otro este ya funciona, o sea, este lo hace, pero el error es pequeñito. Yo no entiendo por qué me está dando K1 menos 1, ¿por qué? ¿Por qué da ese error tan pequeñito? ¿Ya? Entonces, no, déjenme, vamos a hacer una cosa. Primero, quiero que miren y traten de hacer en Excel el modelo que yo les dejé ahí en PowerPoint. Y la idea sería, muchachos, yo creo que ya, no sé, esta sala a partir de la próxima semana creo que ya no existen. Yo les envío una invitación a una sala que yo creo por 40 minutos para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas de este tema o de lo que tengan. Obviamente ya lo que sigue aquí, por ejemplo, la próxima clase sería un acompañamiento, ¿ya? Y es más, yo puedo solucionar el problema, yo sé qué problemas más o menos tienen, yo puedo hacer la programación y comprobar primero si está saliendo bien o no está saliendo bien, pero la cuestión es que a mí pues, me fueron muy claros que, que la idea es que eso lo tienen que desarrollar ustedes. Este ejemplo que les estoy pasando aquí es un ejemplo de cómo podrán solucionarlo si ustedes tienen un número fijo de iteraciones. Si necesitan un número diferente de iteraciones, pues simplemente, ¿qué hacen? Crean una matriz gigante o van presentando los valores en las celdas, ¿ya? Pero básicamente este es el modelo, ¿sí? Este es el modelo que hay que hacer en Visual Basic y así ya pueden construir cualquiera. Cuando me refiero a cualquiera es que, bueno, de nuevo, si tienen más variables, pues crean más matrices aquí. Si tienen, pues obviamente tienen más estados iniciales.
Las ecuaciones, ¿cuáles son? Pues ahí, por ejemplo, en el caso del modelo que tienen ahí, pues tienen que hacer una función para u, una función para la, la variable del t, la variable, o sea, creo que son, a ver, yo lo miro acá. Estos son, en realidad, Profe, creo que el código que nos enviaste al chat está incompleto, porque al final dice mval, abre paréntesis 0 y queda ahí. De pronto puede ser por un límite de palabras. ah, ¿hasta dónde llegó? Ni yo miro. Llegó hasta el mval 0. Ya iba a comenzar el 03, mval 03. Iba a empezarlo. Ya por... Ya. Me va este aquí. Cabal 03, y entonces queda otra vez ahí cortico. Listo, ya ahí para que terminar rapidito. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes acá necesitan crear, por ejemplo, una ecuación que es esta, otra ecuación que es esta, ¿cierto? Y otra ecuación que es esta, con base, y aquí usan el u para el mu para calcular con esta ecuación, o sea, calculan el modelo de Monod. Entonces, esta, por ejemplo, ¿cierto? Sería una matriz porque cada vez es un valor, ¿sí? Que ustedes tienen que calcular para cada iteración. Y Profe, cada, disculpa, qué dime, pena te interrumpo. Estas diapositivas están en el Moodle, ¿cierto? sí, Ah, sí. listo, profe. Entonces esto, por ejemplo, este sistema, y ya nos va a cortar, este sistema pues simplemente tiene 1, 2, 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a necesitar es 3 variables, 3 matrices, ¿sí? Acá este modelo, simplemente la idea es que ustedes tengan un mismo modelo y trabajen con este mismo modelo. O sea, trabajen ya con un modelo que ustedes simplemente vayan modificando o tengan ya la idea de cómo hacerlo. Ya la corrección de saber si está saliendo bien o mal, les sugiero que lo hagan primero a pie, una parte, y luego lo saquen. Entonces, muchachos, aquí ya nos va a cortar esto. Entonces, que tengan una feliz noche. Espero que les vaya muy bien en eso y cualquier cosa me escriben. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Bueno, pues. Es, profe. Gracias, profe, que estés muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.